Todos somos parte de un juego, pero solo decimos la verdad cuando no hay vuelta atrás. Escuchemos la apuesta del siguiente invitado. Entrevista. En Nada que Ganar. Buenas noches, soy Julio Darío Vera y esto es Nada que Ganar, así como nos anticipaba Lucía Álvarez. Como todos los viernes vamos a estar a partir de las 20 horas hasta las 22 hablando con diferentes artistas que nos van a estar comentando acerca de la faceta del arte en la cual están creando, en la que están construyendo. Hoy vamos a tener un momento musical a lo último. Guille Chegaray va a estar entrevistando a Índigo, yo voy a estar entrevistando a Cecilia Bandulciel, a Alicia Salinas, y ya estamos arrancando la emisión con María Cecilia Pisitelli. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. A vos por haber venido. Acá con Cecilia ya nos conocemos hace un tiempo. Yo organizo eventos y nos hemos cruzado en la movida cultural en distintas instancias. Ella se ha copado en varias lecturas a venir a las fechas y compartir su material poético. Y hoy vamos a tener la ocasión de hablar acerca de Desvelo. Ya acá lo muestro, que se ha publicado por Taller Ediciones hace relativamente poco, y va a estar bueno poder indagar por el poemario y por las distintas instancias que presenta el libro. Pero antes de eso está bueno como indagar acerca de lo que son los ciclos, ¿no? Y acerca de la poesía también, porque algo que sucede es que antes de que se termine dando forma Desvelo, un tiempo atrás, vos ya circulabas por los ciclos de poesía y ya, por supuesto, tenías material para presentar. Ya venías vinculada con la poesía. ¿Cuánto sentís que te nutrió esas instancias de que hayan eventos, de que ibas a leer y que tenías un público, tal vez pensando en la reescritura o pensando tal vez en la escritura, teniendo en cuenta que iba a haber un público que iba a estar como justamente recibiendo tu obra? Estamos con Cecilia Pisitelli, que principalmente escribe poesía. Sí, la verdad que muchísimo, digamos. Fueron instancias, te diría, quizás necesarias, donde, bueno, fui aprendiendo un montón. No solo el camino que uno va haciendo en la escritura, sino también el intercambio con los otros. El hecho también de aprender a leer lo que uno escribe, que no es lo mismo que escribir, de lo cual te diría que fueron fases previas y necesarias para la concreción hoy de Desvelo. Lo has tenido muy en cuenta a la hora de reescribir. A mí, por ejemplo, me ha pasado en una ocasión que habían seleccionado algunos poemas míos para una antología y al leerlos, haber leído lo que era la prueba de Galera, había alguno que lo había leído como, 2 años antes. Estoy hablando de una antología que se publicó en el 2016 y había algunos poemas que yo ya no leía desde el 2014. Y cuando los recordaba, tenía más fresca lo que era mi lectura en voz alta y me daba cuenta de que los leía de otra manera y que tuve que corregir la distribución de algunos versos. ¿Te ha pasado de pronto considerar que ya tenías, no sé, un poema ya terminado o ya bastante ajustado y luego de haber realizado una lectura sentiste que lo leías de otra forma y tenías que tal vez hacer algunos cambios? Sí, en realidad creo que en este proceso que fue un poco de selección de poemas escritos con anterioridad y otros nuevos para Desvelo, hubo también un proceso de reescribir algunas cosas. Fue, digamos, armándose el sentido del libro y en ese sentido creo que, pesó algo de la reescritura de algunas cosas anteriores, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de Desvelo, que obviamente una de las razones o una de las tantas significaciones o acepciones que le puede encontrar tiene que ver con esto, ¿no? Del insomnio, que de hecho está como presente también en el libro, y de esto de mantenerse en una alerta, ¿no? A veces involuntaria, de hecho, ¿no? El insomnio es justamente, uno no pretende quedarse despierto, por lo menos esa noche no pretende hacerlo, y una de las razones que lo provoca, uno lo va intuyendo ya desde el inicio del poemario, que tiene que ver con las preguntas, ¿no? Hay una pregunta muy clave que empieza así, que dice: ¿qué está en mí para quien mira? Inédita cuestión se constituye como tal. Y a partir de ahí uno va intuyendo que de pronto está muy relacionado lo que es la pregunta y la incógnita con lo que es mantenerse alerta. Está como muy presente esto. Y también vinculado con el vuelo. Sí, con el vuelo y con algo de algún velo que a veces cae, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver justamente con ir encontrando el sentido de eso, de lo enigmático. El libro está
armado, digamos, en base a un prefacio que es el eje, y se desprenden, bueno, algunas preguntas y aseveraciones que van de alguna manera articulando las poesías, y responden quizás bueno, a ese sentido no unívoco de desvelo, ¿no? que juega un poco con la polisemia, en el sentido de que por un lado tiene que ver con algo que nos mantiene alerta y a su vez con algo de ese velo que cae y que es como un atravesamiento, ¿no? Bien. Algo que marca lo que es la estructura del poemario, un poco lo dijiste ya, tiene que ver con, bueno, un poema o parte de un poema que dice lo siguiente: ¿qué es un reflejo? Dar a ver otro vuelo. Y luego, las diferentes partes del libro justamente están titulados con cada uno de esos versos. De hecho, la primera parte que viene después de eso es ¿qué es? Y después hay una serie de poemas que componen esa parte. Después la siguiente parte es un reflejo. Y así, se va articulando de esa manera. ¿Por qué? ¿Cómo se te dio esta forma? Porque está muy interesante. De hecho, es bastante fresca en el sentido de que es la primera vez que veo que dentro del discurrir de un poemario hay unos versos que luego cada uno de ellos definen las partes de lo que viene hacia adelante en el libro. Sí, mira, el proceso fue bastante interesante. Yo el año pasado había hecho, te diría, como un esbozo del libro, ¿no? Que se relaciona un poco con bueno, en algún momento previo yo había expuesto en una galería de arte, en una convocatoria a artistas, de una propuesta que hacía un psicoanalista que, digamos, también trabajaba lo artístico, ¿no? Y en ese momento, Desvelo, el prefacio, formó parte de esa serie que yo presenté, que era una presentación poética y visual a la vez. Bueno, eso quedó, yo seguí escribiendo algunas cosas, y el año pasado, cuando hice como el esbozo del libro, me parecía que había seleccionado algunas poesías, había escrito algunas cosas, me parecía que todavía faltaba, ¿viste? Cuando sentís que todavía no está. Y este año, a principio de año, en un momento, tuve así como un insight y se me ordenó, digamos, ¿no? Como que de repente entendí qué quería decir, cómo, y cómo de alguna manera mi poesía se había ido hilando a lo largo del tiempo, ¿no? Y quizás ese texto había sido en cierta forma como el umbral, como el inicio de lo que hoy es Desvelo concretamente, ¿no? Como obra. Uno de los poemas que me pareció como muy emblemático, siempre pasa en algún momento de la lectura de un libro, que ya sea un libro de cuentos, el pasaje de algún cuento, el momento de alguna novela, el capítulo de alguna novela, o un poema dentro de un poemario, que es como que te cae la ficha, o uno entiende un poquito más, ya empieza a entender la estructura del libro o del estilo. Y a mí me pasó con Ni se acercó, que lo voy a leer, voy a aprovechar que es breve, porque va una pregunta importante acerca de, me parece que puede merodear o indagar acerca de lo que es la naturaleza del libro, ya en lo que se refiere en el estilo, ¿no? Y dice: Ni se acercó. No fue una lluvia de meteoritos, ni se acercó a esas palabras cósmicas, los astros, ajeno idioma, perturbador en su forma de atravesarnos, enajenadas gaviotas, alas de brillantina, revolviendo el centro de la memoria, el destierro de cualquier eje imaginario, como un elixir endemoniado, rotundo, causa de los virajes a rumbos intimidantes, desconocidos atajos en aguas danzantes, la piel. Ya no temo, no espero, ni se acercó. Y algo que sucede con el poema, así como lo leí recién, que es como va mencionando, haciendo una enumeración de cosas que pasaron de manera periférica, ¿no? Hacia la voz enunciante. En algún punto siento que define al estilo que está trabajado en el libro, porque tiene un estilo como de lenguaje muy indirecto, de ser muy sutil a la hora de dar el mensaje, de manejar lo que se está queriendo decir, al punto de que a veces resulta como un poco hermético y que uno se tiene que releerlo para captar una idea mayor. ¿Ese trabajo con el lenguaje salió de una o se fue depurando con el paso del libro? Y yo creo que las dos cosas, digamos, que hay algo que tiene que ver con la identidad de mi escritura, por lo menos hasta acá, pero que sí se fue profundizando en el libro, y yo también coincido y ubico a Ni se acercó como una poesía en la que eso claramente
es más contundente y se profundiza más. De todas maneras, mi manera de escribir siempre tiene que ver un poco con esta cuestión sutil que vos decías y como de ir armando el sentido como si fuera una especie de rompecabezas, ¿no? Siempre es un poco indirecto y se va armando en la misma articulación de los versos. Bien, algo que sucede, porque justamente uno de los poemas que tal vez me resulta más que por ese lado también es Media Tinta, que también está, se nota eso de que de que apunta uno a cierto hermetismo, pero cuando estaba notando eso, después aparece un poema que es uno de los tal vez en los que se pone algo más de ser explícito, que tiene que ver con paradoja, ¿no? Porque puedo leer el prefacio, Sí, claro. Que dice: a la memoria de mi padre, a quien el Parkinson no pudo vencer, su recuerdo en mi corazón. Y ahí ya hay como una ligazón mucho más explícita, se hace mucho más presente, ¿no? Lo que es acá la poeta, y hablando acerca de eso, ¿no? Desarrollando un poema acerca de eso. ¿Hasta qué punto también está hablando, esto nos permite también hablar y preguntarte acerca de cuánto es, ya que vimos que tiene que ver implica un gran laburo con el lenguaje, para vos escribir poesía, Sí. pero cuánto también tiene de catarsis, o de transmitir cosas y de sacarse cosas y de sanar aspectos de la vida? Bueno, seguramente, digamos, eso está en juego. Yo igual trato de que pueda estar lo mío, digamos, desde el lugar más genuino que pueda transmitirlo, pero que a su vez no se quede solamente en una cuestión, bueno, de compartir algún hecho personal, como puede ser, digamos, la muerte de mi padre en este caso, o la enfermedad de mi padre, sino que, bueno, eso pueda ser transmitido desde el yo poético, digamos, ¿no? Desde un lugar que está vinculado conmigo, pero que a su vez también está distanciado en un punto, ¿no? Claro, que no queda en pura catarsis. Exactamente, que no quede ahí, pero por supuesto sí puede aludir a experiencias personales, o a veces no personales, pero sí desde mi mirada, ¿no? En este caso sí es algo directo. Uno lo que nota en el libro es que fluye un montón. De hecho, uno cuando lee, a pesar de que a veces puede ser un poco hermético, fluye. Uno va en el ritmo, tiene mucho ritmo, tiene mucha fluidez, y eso uno lo nota como uno intuye una fuerte reescritura. ¿Cuánto reescribís los poemas? ¿Te ha pasado de estar bastante tiempo con alguno, dándole vueltas, o a veces dejándole un tiempo y volviendo meses después? Sí, en general mi proceso con los poemas es que algo empieza como a flotar, ¿viste? Y en algún momento se plasma así, ¿no? Como una cuestión bastante, digamos, como volcánica, en el sentido que algo aparece, ¿no? Ahora, después sí tengo como un momento de releer y muchas veces de reescribir algunos versos o algunas palabras del verso. También me pasa que a veces a la distancia, y esto me pasó con Desvelo, vuelvo y quizás hay algunas cosas que puedo modificar. Tengo, digamos, no estoy todo el tiempo corrigiendo, pero sí tengo una cosa de ir y volver sobre los poemas, ¿no? Ahí va. Bueno, ya que estuvimos hablando del libro, acá lo muestro un poquitito más también. ¿Nos lees unos poemas? Sí, cómo no.